Muy buenos días a todos los colegas ya conectados. Muy buenos días, Sócrates, José y Juan Ramón, que nos acompañan aquí en este salón de sesiones de este Congreso de Prevención del Lavado de Activos. Ya el licenciado Sócrates hizo una pequeña invocación al Señor, es decir, nos puso en las manos del Señor para que este Congreso se desarrolle de la manera más transparente, exitosa y que podamos dar a conocer los objetivos de este Congreso. Efectivamente, el día de hoy estamos haciendo esta actividad porque se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero. Esta tarea de la prevención del lavado de dinero se viene haciendo desde hace mucho tiempo y han venido haciendo el esfuerzo a nivel mundial de ir adelante en la mejora de la prevención, porque se ha considerado a nivel mundial también que el mayor éxito que podamos tener contra ese flagelo es precisamente la prevención. Y la prevención consiste en varios temas que vamos a ver ahora, pero entre otros es capacitación, entre otros es el conocimiento de los clientes que nosotros, del entorno de las entidades en las que nosotros nos desarrollamos, de los clientes, etcétera, ¿verdad? De tal manera, pues, que le damos la más cordial bienvenida a este evento. Esperemos que sea de mucha utilidad para todos ustedes que de alguna otra manera también están realizando alguna de las 5 actividades que establece la normativa y una de las 40 recomendaciones del GAFI. Vamos a hacer una pequeña presentación del entorno en el que el colegio se ha venido desarrollando, ¿verdad? Con el tema. Y para poder entrar en la materia de esto, voy a compartirles una presentación. Está disabled, dice la. Un momentito, estamos haciendo algunos ajustes para compartir la presentación. Sí, esa es. Perfecto. No, voy a comenzarla. Ah. Muy bien. Uh, el audio, aquí ya, sí, ya estamos conectados con el audio. Perfecto. Ay, Dios. Ya estaba listo. Ya estaba listo. Con audio y todo. Ok. Ok, entonces vamos a tener un poquito, miren, ahí se mira una cantidad de personas de diferentes sectores a los cuales todos les atañe el tema de la prevención del lavado de dinero. Dice que todos son negocios responsables y seguros. ¿Por qué? Porque aplican prevención del lavado de dinero. Hoy en día el lavado de activos
legitimación de capitales, etcétera. Hay un sinnúmero de conceptos que le han venido dando a este tema. Entonces, la idea es que todos somos responsables en este tema y vamos a conocer un poquito de la naturaleza de la profesión contable. Le damos la bienvenida aquí al licenciado Roger Osorio, miembro de la Junta Directiva, el fiscal y es el coordinador por parte de la Junta Directiva en esta materia, ¿verdad? Por suerte lo tenemos aquí, que ahorita nos está echando la mano en este tema. Entonces vamos a ver cuál es rápidamente cuál es la naturaleza de la profesión contable. Que en este mundo moderno, ¿verdad? El tema de la contabilidad ha venido evolucionando constantemente a tal extremo de que hemos venido pasando de principios a normas y ahora tenemos toda una normativa internacional que es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades que somos miembros de la Federación Internacional de Contabilidad y entre otras estándares internacionales que tenemos que cumplir, pues no solo es la normativa internacional desde el punto de vista contable y auditoría, sino que también entonces el tema de la prevención del lavado de activos. Entonces, ¿y por qué se da eso? Porque ya no se trata solo de llevar registros, sino que también incluye todo un proceso de procedimiento, planeamiento y control para garantizar el correcto curso de la marcha de la empresa en la que trabajamos, en la que prestamos nuestros servicios a través de algún encargo, ¿verdad? Además, al igual que un notario público, el contador público da también fe pública. Ya no solo indica el curso de la marcha de la empresa, sino que da también fe pública en cuanto a que certifica la exactitud de datos presentados y otra información, tal vez no financiera, ¿verdad? Que indiscutiblemente también atañen a terceras personas y a la sociedad del Estado. Con esto también nosotros cumplimos con el tema de trabajar por el interés público, ¿verdad? El papel general de la profesión contable, entonces, hoy en día el contador público juega un papel fundamental desde el punto de vista de las variables de la contabilidad, ya que el sistema de información contable es de vital importancia en la toma de decisiones, en la satisfacción de necesidades internas de información de los diferentes usuarios y en el cumplimiento de políticas, planes y presupuestos de los administradores y en aplicación de la normatividad necesaria que ayude a evitar posibles sanciones y riesgos. Entonces, nuestro papel ahora no solo es el de registrar las operaciones contables de la empresa, sino que también tenemos que cumplir, darle el cumplimiento a las políticas, planes, presupuestos, etcétera. ¿Para qué? Para evitar posibles sanciones y riesgos. Y aquí viene también el tema de la prevención, ¿verdad? Entonces, el contador público es un mitigante de riesgo en la materia de la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva por varios aspectos. Uno, el perfil profesional del contador. Ustedes saben, el perfil profesional del contador está dotado de ciertos procedimientos que le permiten indagar constantemente e identificar riesgos, identificar posibles problemas que pueden ocasionar algún error o fraude en los estados financieros, el conocimiento de la normativa internacional de auditoría y contabilidad, cuenta con la experiencia necesaria para hacer los análisis correspondientes. Además, es un indagador nato de los hechos relevantes de la compañía o de la compañía en la que estamos trabajando o en la que estamos haciendo algún servicio. Entonces, los antecedentes de la regulación. Los servicios prestados a nivel mundial por profesionales de la contabilidad incluyen asesoramiento, ya no solo a la auditoría, sino que también asesoramiento sobre transacciones financieras de los clientes y las estructuras legales que involucran acuerdos financieros o comerciales,
como resultado de su estado regulado y para ayudar a los clientes en las transacciones. Los profesionales de la contabilidad también pueden mantener fondos de los clientes en cuentas designadas o aceptar actuar en nombre de los clientes. Por ejemplo, bajo un poder notarial en relación con aspectos específicos de las transacciones. Estos servicios perfectamente un contador público los puede desarrollar y de esa manera entonces estar expuesto a alguna amenaza, pues, ¿verdad? En el tema de la prevención del lavado de activos. En el año 2017, el GAFI mencionaba en su evaluación mutual legal para Nicaragua, declaraba lo siguiente: del proceso en referencia no participaron el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, decía, pero en el año 2017 todavía el Colegio de Contadores Públicos no era un ente regulador, un ente supervisor de los sujetos obligados que son los CPA. Entonces, por supuesto, no teníamos ninguna participación en ese momento. Por otra parte, dice, dentro de las actividades de personas no financieras, a pesar de los esfuerzos que la UAF ha realizado con el gremio de los contadores, tanto esto como los abogados unitarios aún no se encuentran vinculados como sujetos obligados. Eso lo decía el GAFI en el año 2017, ¿verdad? Entonces, a partir de esa disposición establecida por el GAFI en sus recomendaciones 22, 23 y 28 de ese informe presentado, la promulgación de las leyes 976 y 977 en el año del 2018 es donde se define el concepto de regulación de los contadores públicos y a través del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua que actúa como organismo autorregulador, OAR, que lo establece la ley 977 y comienza todo un proceso de emisión de normas, disposiciones técnicas y circulares para organizar a la membresía, regularla, capacitarla y establecer régimen de sanciones proporcionales, eficaces y disuasorias. Actualmente el CCPN tiene una norma completa, 8 resoluciones administrativas y un reglamento, el de procedimientos de investigación y disciplina, que incluye el tema sancionatorio. También el Colegio de Contadores tiene 4 facultades legales en materia de la prevención del lavado de activos respecto a los CPA. 1, facultad de regularlos. 2, facultad de supervisión. 3, facultad de sanción. Y 4, facultad de cooperación. Nosotros tenemos que en el ejercicio, en el desarrollo del sistema de la prevención del lavado, nosotros somos colaboradores también con los otros entes supervisados. De tal manera pues que entonces hay algunos pasos necesarios para estar en cumplimiento ante el colegio de parte de los CPA, ¿verdad? En referencia a políticas de lavado de activos y financiamiento. Uno sería que toda la membresía esté al día y pueda leer la normativa del Colegio de Contadores sobre la prevención del lavado de activos en la resolución número 01-2019 de la Junta Directiva en relación a la materia de prevención del lavado de activos. Esta describe proceso de regulación de los CPA que son sujetos obligados y la importancia de cumplir con este requisito que ha sido una recomendación del GAFI desde el año 2017. 2, el segundo paso sería leer y seguir los pasos de la circular técnica emitida en la resolución número 0219 de la Junta Directiva, en donde se registrará y quedará oficialmente registrada como contador público autorizado sujeto obligado. 3, recibir la inducción en materia de prevención de lavado de activos. Esta es obligatoria de acuerdo con la ley, ¿verdad? Que la debemos de recibir todos los que se integran al Colegio de Contadores Públicos, debemos recibir esa inducción de manera obligatoria una vez al año. Y recibir la presentación de la evaluación del sectorial de riesgo, que es donde nos define, digamos, cuáles son los principales riesgos en donde el
el CPA pueda ejercer su trabajo y que pueda efectuar su debida diligencia para evitar el tema del riesgo. A agosto del 2022, nosotros los contadores públicos estábamos distribuidos en 3.040. De estos 3.040, tenemos apenas 1.335 contadores públicos autorizados. Entonces, estos 1.335 contadores públicos autorizados son los que están como sujetos obligados. Aquí tenemos una distribución de la nación, de la república, por departamentos, en donde están diseminados todos los contadores públicos. Y como ven aquí, pues principalmente se ubican en Managua con un 54%, ¿verdad? Y luego viene Chinandega con un 6%, Granada con un 7%, León con un 5% y el resto tienen ya menos de 4%. De tal manera, pues, que en 4 departamentos o 5 se concentra la mayor cantidad de los contadores públicos en donde desarrollan sus actividades principales, ya sea de auditoría, ya sea de servicios relacionados, y ahora en la materia de prevención de lavado de dinero con alguna de las 5 actividades reguladas por el GAFI y también por la ley y por nuestra normativa. Algunas de las actividades realizadas por los contadores que son más susceptibles al posible lavador incluyen estas 5 actividades que son las que están contempladas en la ley, en el artículo 30 de la ley 977 y en nuestra normativa número 1, ¿verdad? Que estableció estas 5 actividades, donde son asesoramiento financiero y fiscal. ¿Cuál es el riesgo en este servicio? Los delincuentes solicitan asesoramiento para colocar los activos fuera de los alcances para evitar responsabilidades. En otra actividad es la formación de empresas y fideicomisos. El riesgo sería los delincuentes pueden intentar confundir o disfrazar a través de la formación de fideicomisos algunas transferencias o actividades que ellos pueden desarrollar para penetrar en la parte, en algunos sectores de la economía nacional. Otra actividad es la compra-venta de propiedades. Los delincuentes pueden usar las transferencias de propiedades para servir como cobertura para transferencias de fondos ilegales y luego dejar perder esa garantía, pero lo que les interesa son la parte de las transferencias que ellos pudieran haber realizado. La realización de transacciones financieras es otra de las actividades que están contempladas en la ley y en nuestra normativa para que sean sujetos obligados y supervisados. En esta materia, la realización de transacciones financieras son utilizadas por contadores, utilizar a contadores para llevar a cabo o facilitar diversas operaciones financieras en su nombre. Y la otra actividad es ser intermediario en instituciones financieras, ¿verdad? Entonces un cliente puede decir que le maneje su finanza, su chequera, su fondo, etcétera. Y entonces en esa medida algún lavador puede utilizar los contadores como intermediario en esas actividades. El enfoque basado en riesgo de la actividad que puedan hacer consiste en estos 4 pasos. La identificación y evaluación del riesgo que cada uno de nosotros debemos hacer cuando tomamos o algún encargo o en nuestras empresas que nos asigne alguna actividad relacionada. 2, la gestión y mitigación de esos riesgos. Entonces aquí la identificamos y lo evaluamos. Entonces aquí tenemos que gestionarla y buscar cómo mitigarla a niveles debidamente aceptables, ¿verdad? Y el monitoreo continuo, porque en esta identificación y evaluación, durante el transcurso del tiempo se pueden mover a otras situaciones o alguna situación que teníamos nosotros identificada como de bajo riesgo, se puede mover hacia actividades de alto riesgo y entonces por eso es necesario estar haciendo un monitoreo continuo.
Y por último, estar documentando y mantenimiento, y hay que mantener estos registros por un periodo de 5 años que establece la ley, de tal manera pues que haciendo todo este ejercicio, nosotros estaríamos haciendo una evaluación basada en riesgo de nuestras actividades que desarrollamos. Entonces, el enfoque basado en riesgo significa que los países, las autoridades competentes, las actividades de personas no financieras, incluidas los contadores, deben identificar, evaluar y comprender los riesgos para los que están expuestos y tomar las medidas de antilavado de dinero requeridas para mitigar y gestionar eficientemente los negocios. Los elementos claves de un enfoque basado en riesgo se resumen en la identificación y evaluación del riesgo, identificar los riesgos de lavado que enfrente una empresa. Gestión y mitigación de riesgo, identificar y aplicar medidas para mitigar los riesgos de manera efectiva. Monitoreo continuo, establecer políticas, procedimientos y sistemas de información para monitorear los cambios y riesgos de la prevención del lavado de dinero. Y la documentación, debemos de tener documentado todos estos elementos, ¿verdad? Para que nos sirvan a nosotros para ir haciendo las mejoras necesarias en una siguiente evaluación. Después, ¿qué significa identificación y evaluación de un enfoque basado en riesgo? Principalmente a los contadores debemos tomar las medidas apropiadas para identificar el riesgo. Debemos documentar esas evaluaciones y mantenerlas actualizadas para proporcionar a las autoridades competentes y supervisores cualquier situación que tengamos ahí que informar. Los riesgos principalmente de los contadores se pueden definir, digamos, en 3 categorías. El geográfico del país, ya mirábamos por eso casualmente dónde estaban concentrados la mayoría de los contadores públicos. Quiere decir que en algunos sectores en que no hayan muchos contadores públicos, puede estar sucediendo tal vez ahí más de alguna de las situaciones complicadas, ¿verdad? Entonces, cuando estemos tomando algún cliente, hay que hacer todo ese proceso para buscar si hay algún y se identificó algún riesgo, buscar cómo llevarlo a mitigar esos riesgos para poder estar tranquilo y tomar el encargo que nos corresponde. Y luego hacer un monitoreo, una revisión y un enfoque de la transacción y el servicio que sea efectivamente monitoreado para tratar de mitigar, digamos, cualquier error que se nos pueda estar presentando por ahí. Luego, en el riesgo geográfico, que es lo más importante definir, digamos, el domicilio del cliente, la ubicación de la transacción, la fuente de la riqueza o los fondos, el fondo de apoyo para actividades terroristas, hay que identificar, ¿verdad? Qué niveles significativos de delincuencia organizada, corrupción u otra actividad delictiva opera en la zona, sujetos o sanciones, embargos o medidas similares emitidas por organización, y hay con niveles significativos de delincuencia organizada existen en la zona, ¿verdad? Hay que hacer toda esa evaluación, sujetos o sanciones, embargos o medidas similares emitidas por organismos internacionales. Hay que ver si hay debilidades del gobierno, incluidos los identificados por declaraciones del GAFI, que tienen debilidades en régimen de prevención de antilivado. En cuanto al riesgo de clientes, pues habrá que identificar si hay clientes PEPs, si hay clientes que intentan ocultar la comprensión de su negocio a través de compañías fantasma, si hay clientes que operan en países considerados de alto riesgo, si hay servicios en activos virtuales, Bitcoin, etcétera, otras monedas, si hay algún cliente que nos pide que le manejemos el efectivo, sobre todo en casinos, casas de apuestas y otras instituciones relacionadas, los centros cambiarios, casas de cambio, etcétera. Y si hay organizaciones sin fines de lucro, pues hay que darle el tratamiento que establece la ley 1115 y su reforma, entre otros, ¿verdad? Y por último, el riesgo de los servicios es si nos piden un asesoramiento en relación con un fideicomiso, hay que hay que ver cuál es el tipo de fideicomiso, si hay algún poder discrecional para nombrar beneficiarios finales que no sean los reales.
Hay que ver el servicio que depende en gran medida de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en relación con las ofertas de monedas iniciales o activos virtuales como las startups o los Bitcoin, etcétera, ¿no? Hay que verificar entonces cuando nos piden que hagamos algún servicio de manejar las transferencias de bienes, raíces u otros bienes o activos de alto valor entre partes en un periodo de tiempo que es inusualmente corto. Ese tipo de transacciones es peligroso porque ahí nos pueden estar involucrando algunos de los riesgos relacionados con el tema del lavado de dinero, ¿verdad? Hay que verificar si nos contratan para realizar transacciones que utilizan medios de pago inusuales, metales preciosos, piedras preciosas y también los activos virtuales, ¿verdad? Hay que ver si nos contratan para tratar de hacer adquisiciones de negocios en liquidación sin aparente legal, sin apariencia legal, ni fiscal, ni comercial, económico u otra razón de legitimidad. Entonces, todos estos tipos, cuando nos quieran contratar, todos estos tipos de servicios, debemos de tener un especial cuidado, hacer las debidas diligencias del caso, ¿verdad? Como en la mitigación de riesgos, por ejemplo, ¿cómo podemos mitigar esos riesgos? Los contadores debemos de mantener políticas, controles y procedimientos que les permitan gestionar y mitigar eficazmente los riesgos identificados. Las medidas y controles pueden incluir importante la capacitación general sobre métodos de lavado de dinero y riesgos relevantes para los contadores. Entonces, una capacitación general que en ese sentido el colegio ha venido haciendo algunos esfuerzos. Luego, la capacitación dirigida para aumentar, esto es importante, la conciencia de los contadores que brindan actividades para clientes de mayor riesgo. Ya aquí, como son clientes de mayor riesgo, se necesita tener una capacitación un poco más especializada en la materia y sobre todo sobre la actividad en la que le represente ese mayor riesgo, ¿verdad? Establecer una política de debida diligencia con el cliente. Esto podría incluir capacitación, sobre todo cuándo y cómo determinar, evidenciar y registrar la fuente de riqueza y beneficiario, información de propiedades si es necesario. Hay que hacer una revisión periódica de los servicios ofrecidos por el contador, una evaluación del marco del lavado de dinero aplicable al contador. Y por último, revisar las relaciones con los clientes de vez en cuando para determinar si el riesgo de lavado de dinero se ha mantenido o hay un cambio, ya sea para que mitigue o que aumenta dicho riesgo. Así es que de esa medida, en estas medidas que acabamos de decir, podemos hacer una mitigación de esos riesgos que quede debidamente documentada. ¿Y cuáles serían las debidas diligencias con el cliente que nosotros podemos hacer? Es identificar al cliente e verificar que la identidad del cliente sea confiable e independientemente de documentos, datos o información. Sea una identificación de ineludible identidad, ¿verdad? Que sea verdadera, ¿verdad? Identificar al beneficiario efectivo, es decir, al beneficiario final, y tomar medidas razonables para verificar la identidad de ese beneficiario efectivo o el beneficiario final. Muchas veces los beneficiarios no finales en las actividades no son el último beneficiario, ¿verdad? Siempre queda encubierto. Comprender y obtener información sobre el propósito y naturaleza prevista de la relación comercial. Realizar una debida diligencia continua en relación al comercio, al comercial, ¿verdad? Siempre es necesario mantenerse en esos niveles de gestiones con la debida diligencia de nuestros clientes. Los retos de la profesión contable entonces sería de parte del Colegio de Contadores Públicos es actualizar información y registro de todos los contadores públicos y los contadores públicos autorizados que son los sujetos obligados. En este sentido, nosotros hemos pasado una circular, ¿verdad? Para que tratemos de identificar quiénes son
todos los contadores públicos que se dedican a las actividades, a las 5 actividades que ya acabamos de mencionar, para darle el tratamiento que corresponde de acuerdo con esas responsabilidades que ellos han tomado a través de encargos que hacen con algunos de los clientes, ¿verdad? 2, es capacitar de manera continua y permanente a la membresía en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y aquellos riesgos emergentes. En este un esfuerzo que se ha venido haciendo a través de la Dirección de Prevención del Colegio y en la cual está siendo reforzada en este año con el licenciado Robert Osorio, que es un especialista en antilavado de dinero, que entonces nosotros nos consideramos ahora un poco más robustos en esta materia porque tenemos este señor que es un especialista, ¿verdad? También supervisar y monitorear a los CPA sujetos obligados y establecer coordinación con el Consejo de Antilavado de Activos de la UAF, ¿verdad? Para formular estrategias sectoriales y nacionales para prevenir el riesgo de la prevención del lavado, sobre todo en el tema de los CPA, que somos los sujetos obligados. Entonces quería hacer esa pequeña remembranza, pues, ¿verdad? De todo este proceso que el colegio ha venido haciendo para entrar en la materia específica del Congreso, que es donde ya se vienen algunos especialistas relacionados con esta materia que están muy bien documentados y que nos van a seguir fortaleciendo en esta materia para que todos nosotros, los CPA, podamos continuar haciendo un esfuerzo en la prevención. Ya nosotros tuvimos una pequeña, en este año tuvimos una pequeña, no, una gran participación, diría yo, en el tema del sistema de prevención a nivel de la nación, porque estuvimos participando en algunas plenarias y algunos ejercicios que vino con la visita de la delegación del GAFI, en la cual pues en el mes de agosto ya tuvo algunos resultados, como es que Nicaragua lograra salir de la lista gris o de la supervisión intensificada en la que la tenían, ¿verdad? Así que de esta manera damos inicio pues a este congreso. Los voy a dejar con el licenciado Roger Osorio que continúa con el programa. Muchas gracias a todos y disfrutemos entonces del evento, muchachos.